bendecidos. Hemos estado aprendiendo que la bendición del tiempo sexto es que Elohim nos creó bendecidos para bendecir, que el deseo de Él en el día sexto creó al hombre y ese día Elohim lo bendijo. No es una bendición cualquiera, es la bendición de Elohim, la bendición del Creador de todo lo que existe. Solo eso debería hacernos hacer sentir chiquito el corazón de la emoción y de la alegría de saber que somos bendecidos de Elohim. Y la bendición era que íbamos a ser fructíferos en el vientre, fructíferos en lo que tocara nuestras manos, dando fruto en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Hablamos de esa capacidad de fructificar y nos hemos estado declarando y ungiendo y poniendo como bálsamo la palabra en nuestros corazones. Soy una mujer bendecida, soy un hombre bendecido, fui pensado para ser bendecido, soy fructífera, soy fructífero, creyéndomelo y hablándomelo, viéndome al espejo y viendo el reflejo de una mujer bendecida y exitosa, viendo en el espejo el reflejo de un varón bendecido y fructífero, porque esas palabras de Elohim tienen seria batalla con el sistema de pensamiento que nosotros hemos heredado del conocimiento del bien y del mal. Todos aquellos pensamientos que nos ataron a una vida resignada, a una vida mediocre, a una vida de pobreza, de miseria, a veces en nuestro sentimiento de culpa, de condenación, en los serios fragmentos de nuestra alma, en lo quebrados que estamos, problemas y deficiencias que tenemos en nuestro autoconcepto y en nuestra autoestima. Nosotros fácilmente nos aceptamos y nos pegamos a ciertos pensamientos de la oscuridad, de tal manera que creemos que tenemos que vivir limitados, en escasez, en pobreza, porque a cuántos de nosotros se nos enseñó que el dinero era malo, que no teníamos. En la iglesia, que la gente de la iglesia era malo tener dinero, pero nos decían solo el dinero es malo, el dinero es malo, el dinero corrompe, el dinero es malo, el dinero corrompe, y lo venimos oyendo siglos de historia humana que está metido en los pensamientos más del fondo de nuestra manera de pensar, aún en nuestro inconsciente. No nos trazaron bien la palabra y nos dijeron el dinero es malo. El dinero es malo, el dinero corrompe, pero no nos leyeron el versículo correcto, completo. El amor al dinero es raíz de todos los males, porque el libro de Eclesiastés dice que el dinero para todo sirve. ¿Qué es lo malo? Amarlo. ¿Qué es lo malo? Que Él te dé autoestima, que Él te dé seguridad, inclinarte y arrodillarte al falso Dios Mamón. Eso es lo malo. Pero todas estas creencias que tenemos, la autoestima, cuando hemos sido personas abandonadas, heridas, cuando hemos sido en nuestra adolescencia muy juzgados, en nuestra adolescencia fuimos muy perdidos, no tuvimos a alguien que nos orientara en nuestra adolescencia, perdidos entre ya no soy un niño, pero tampoco soy un adulto, se quiebra la autoestima y hay serios problemas en la valorización personal, y eso hace que nosotros nos peguemos fácil a la pobreza, a la miseria, a vivir coyol quebrado, coyol comido. Hasta casi es un signo de espiritualidad, porque hay que tomar votos de pobreza y se dignifica y exalta la vida de miseria o la vida en muchos santos. Hicieron votos de pobreza, y que bien, porque ser pobre está bien, y la palabra dice bienaventurados los pobres, pues para ganarme esa bienaventuranza yo tengo que vivir pobre. Pero vuelvo y repito, lo mismo que Satanás hizo cuando estuvo en esa guerra espiritual con Yahshua, de repetirle el Salmo 91 de manera mutilada, es lo mismo que sigue haciendo ahora cuando nos dice el dinero es malo y
no nos dice el versículo completo que es el amor al dinero es el malo, es la raíz de todos los males. Y luego nos dicen entonces que para ganarnos esa bienaventuranza del sermón del monte de bienaventurados los pobres, pues hay que ser pobres. Vuelve a mutilar el versículo y nos dice, no, dice la palabra, y ni siquiera bienaventurados, porque eso viene de la buenaventura, pero dichosos los pobres en espíritu. Y usted puede ver un archimillonario en dinero, pero es pobre en espíritu. Entonces lo correcto es que es pobre en espíritu. Él vino a enriquecernos. Esos pensamientos luchan en nosotros. Por eso los oramos, los cantamos, la palabra la repetimos, la miramos al espejo y decimos, estoy viendo una mujer bendecida, fructífera, exitosa y triunfadora, porque mi Creador me pensó bendecida y su voluntad está a favor mío y no en contra mía. Solo hablarlo va tocando allá en el inconsciente un montón de formas de pensar que tienen que ser destruidas para que se limpie el camino y podamos materializar esa bendición en nosotros. ¿Cuántos de nosotros decimos, está bien porque yo fui una persona que hizo esto, yo hice aquello, yo no me merezco estar bien, yo me merezco así latigarme por mi culpa, por mi gran culpa? Porque son los restos de religión que traemos, donde la religión te enseña a castigarte porque hiciste alguna cosa que no debías hacer, y entonces somos capaces de herirnos, de flagelarnos, de golpearnos para sentir que pagamos la culpa, ¿verdad? Y la condenación. Pero Él ha venido, en la palabra pura, Él ha venido a liberarnos de la culpa y de la condenación para que podamos vivir la vida que Él ha planeado para nosotros. Hablamos de ser fructífero y hablamos de ser multiplicado. No basta dar fruto, sino que la bendición se extiende a que ese fruto tiene que ser multiplicado. Y yo espero que ustedes digan, esa palabra es para mí, esa palabra la tomo para mí, para mi familia, para mi emprendimiento, para mi negocio, porque no puede ser un oidor pasivo, tiene que ser un oidor que esté removiendo las aguas de su espíritu para que lo sobrenatural pueda manifestarse. Entonces hemos hablado de que en este año debemos conectarnos con la bendición del tiempo sexto. ¿Ve? Es la VAV, la que une, la que enlaza, la que conecta. Debemos por medio de la VAV conectarnos a la bendición del tiempo sexto, donde Él nos recuerda que somos bendecidos, fructíferos y que seremos multiplicados. Volveremos a dar fruto y el fruto que viene es mucho mayor. Que nos dice la palabra, no solo fructificarás, también te multiplicarás. Y cuando la fructificación y la multiplicación se unen, entonces hablamos de lo que es la restitución. Cuando se fructifica y se multiplica, estamos hablando de esa palabra profética que nos vino a través del profeta Joel, el que seríamos restituidos de muchas formas, de muchas maneras. Y hablábamos en Joel 2:23 cómo nos llama Él a la alegría y al gozo, porque el pueblo de Elohim no puede estarse secando en el dolor, en el manto de luto, porque cuando perdemos a alguien se vale el luto, el natural, pero el manto de luto no se vale. Secándonos en tristezas, en condenaciones, en culpabilidades, en soledades. El gozo del Adón es nuestra fortaleza. El gozo no se trata de pasar de oreja a oreja, en carcajada y carcajada. El gozo es una fuerza espiritual que te fortalece en medio de la angustia y en medio de la tribulación. Te da una fuerza sobrenatural que te hace levantarte a pesar de que en lo natural estés
estés siendo embestido y estés en medio de torbellinos y cruzando, como dice el apóstol Elíagar, en un taburete, cuando el gozo del Adón está en tu corazón, te levantas a enfrentar el gigante, a enfrentarte a la montaña con el gozo y la fortaleza de que eres un hombre bendecido y una mujer bendecida, y la buena voluntad de Abba Yahweh se abrirá camino en medio de todo eso para llegar a tu vida. Alegraos y gozaos en vuestro Elohim, porque Él hará descender la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana que da el fruto, la lluvia tardía que trae la multiplicación. Ambas son necesarias para la cosecha y para la multiplicación. Por eso uno oye la palabra con alegría, con gozo, y dice sí y amén, porque la palabra dice que las promesas de Elohim son en el sí y en el amén. Me alegro y me gozo porque esa bendición tiene mi nombre, tiene mi apellido. Yo la tomo para mí, yo la creo, la establezco en mi sistema de pensamiento, la oro, la canto, la repito, la escribo en la pizarra de mi casa, me la profetizo y la ando entre ceja y ceja, conociendo los principios espirituales. Alegraos y gozados. El rostro triste, el rostro demacrado, que llama más demonios, que llama más moscas, porque sabe el enemigo que está logrando que pierda la fe y está desangrándome y drenándome la fortaleza. Por eso Él nos da tips para que podamos entender verdades espirituales. Alégrense y gócense en su Elohim, porque Él les dará la lluvia temprana y les dará la lluvia tardía. No debemos deshacernos en pensar que en ese desierto no vamos a tener ninguna cosecha. Todo lo contrario, la bendición viene de Abba Yahweh, y la bendición de Yahshua enriquece y no trae tristeza con ella. El gozo del Adón es nuestra fortaleza. Y dice el verso 24: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de mosto. Usted tiene que verlo en su tierra, en su parcela, en su casa, en su familia. Usted tiene que verlo con los ojos de la fe. Trigo abundante, vino y aceite. Trigo que indica una gran abundancia, vino que me indica gozo y celebración, aceite, el aceite que da el Espíritu Santo, que es derramamiento del Ruach, que es comunión espiritual, que es el estar en esa conexión con el Espíritu que da vida a toda cosa muerta, esa unción divina. Y mencionábamos en Isaías 10:27 que acontecerá en aquel tiempo, dice, que su carga será quitada de su hombro. Ese peso que hemos venido cargando, que nos limita, que no nos deja avanzar, y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando yo oigo esa palabra profética, entonces yo me agarro de ella y yo digo: Espíritu Santo, este es mi tiempo, mi hoy y mi ahora, que la carga será quitada de mi hombro y el yugo de mi cerviz será quitado y se pudrirá a causa de la unción tuya sobre mi vida, porque tu unción es el poder que destruye toda acechanza del maligno sobre mi mente, sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Es una cosa preciosa que la unción fluya, y en este año de la Vav usted crea que esa pesada carga le es quitada, esa pesada carga le es quitada. Que haga un acto profético y diga: todo este bulto, toda esta maleta que he venido cargando por 3 años, por 4 años, por 5 años, yo declaro que este es mi tiempo en que esta carga es quitada de mi hombro y el yugo de mi cerviz se va a pudrir a causa de la unción. La palabra, mi arma de guerra; la palabra, mi espada; la palabra, mi medicina; la palabra,
palabra, mi lámpara, todo lo hago en aplicación a mi vida para poder ver resultados, aunque la gente nos llame locos, aunque la gente diga qué cosa más disparatada. Haciendo estas cosas es como yo he visto cosas sobrenaturales con mis propios ojos, porque me he atrevido a que la gente me llame loca, porque a Él le plació salvarnos por la locura de la predicación de su palabra, y volvió a los sabios insensatos en su sabiduría. Usted tiene que tomar una decisión: o creerá a Yahshua y a su palabra y al poder de su espíritu, o seguirá viviendo por sus necios razonamientos que lo han llevado a lugares de oscuridad, de opresión y de frustración personal, y usted se ha llevado de encuentro también a su familia. Este año 2026, año donde Elohim Yahshua nos hará prevalecer sobre nuestros enemigos, debemos ungirnos con esa hermosa palabra, conectarnos con ella, con esa buena voluntad de nuestro Padre. Trigo, vino y aceite, trigo, vino y aceite. Levantarse en la mañana y oír el Espíritu Santo, Mirna o cualquiera sea su nombre: tus eras serán llenas de trigo y tus lagares rebosarán de vino y de mosto. Mirna, Mirna, tus eras serán llenas de trigo y tus lagares rebosarán de vino y de mosto. Y yo digo sí, amén. Yo lo creo, lo recibo. Tú eres el Elohim que hace lo imposible posible. Tú eres el Elohim de lo sobrenatural. Por esta fe vivimos, por esta fe nos movemos, por esta fe caminamos, porque tenemos una apóstasis que es divina, y donde otros se detienen, nosotros avanzamos, y donde otros se cansan, nosotros seguimos adelante, y donde otros se cayeron, nosotros nos levantamos y seguimos adelante, y donde otros tiraron la toalla, nosotros la recogemos y seguimos adelante, porque somos herederos de una sustancia divina. Somos herederos de la apóstasis, la sustancia de la fe que tanto le costó a Yahshua volver a poner dentro de la humanidad, porque había sido arrebatada por medio del pecado. Estábamos condenados, muertos, separados del Elohim, quebrantamiento, abismo, separación. La va vuelve a unirnos, pero estábamos irremediablemente perdidos, y la va viene y nos reconecta, y la va viene y nos une, y venimos nosotros aquí a oír la palabra para aplicarla a nuestra vida y obedecerla, no ser oidores olvidadizos. Yo oigo, la escucho, la entiendo, pero yo no la voy a establecer en mi vida. O sea, yo la voy a oír porque hay que oírla, pero no voy a reconfigurar mi manera de pensar, y por lo tanto no voy a reconfigurar mi manera de vivir, mis actos cotidianos. La cultura negativa que he tenido, no estoy dispuesta a cambiarla, porque así he vivido, porque así me criaron, porque así me gusta. Pues no. Si quieres ver lo mejor de Elohim, será a la manera de Él y no a la tuya. Vuelva hacia el que tiene al lado y dígale: si quieres ver lo mejor de Elohim, será a la manera de Él y no la tuya. A la manera de Él y no la tuya. Porque Él es Rey de Reyes, es Elohim todopoderoso, y ante Él y ante su nombre toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe confesar que Él es el amo, Él es el Adón. Él no es el mandadero, Él no es el mecapalero del mercado que te va a hacer todo lo que tú quieres. Él es Rey, es soberano, es autoridad, es Elohim, es creador, y la criatura tiene que humillarse delante de Él. Amén. Así de reojo dígale: a la manera de Él y no a la tuya. Dígaselo, que lo necesita. A la manera de Él y no a la tuya. Deuteronomio 7:13 dice: y Él te amará, te bendecirá
y te multiplicará. Escribió esas palabras, me las como, me las saboreo, me las digiero y me voy sintiendo liviana y confiada y con esperanza. Y aunque nada fuera de las circunstancias han cambiado, algo cambió dentro de mi corazón. Y como todo es de adentro hacia afuera, tengo la certeza, porque eso es hipóstasis, tengo la certeza de que eso que ha ocurrido en mi mundo espiritual se manifestará en el mundo natural. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Y otra vez, tu trigo, tu vino y tu aceite. Tu trigo, tu vino y tu aceite. ¿Ves? De parte de Abba no se trata solo de sobrevivir, de medio comer, de vivir coyol quebrado y coyol comido. No es ese el pensamiento de nuestro Creador, que nos bendijo el día sexto, que nos creó. El pensamiento de Él es desbordar en bendición, es derramamiento, es algo que sobrepasa capacidades. Habla de abundancia visible. ¿Usted lo puede creer? La unción no solo consuela o libera, la unción rompe dominaciones, restaura direcciones. Y cuando la unción llega, ¿qué pasa? El cuello se libera, se levanta y uno puede ver hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Puedo ver a lo alto, puedo ver al horizonte y no solamente ver mis pies en el polvo ahí en el desierto. Cuando el yugo se quita, ya no estoy enfocada viendo al fracaso o solo lo inmediato. El yugo se quita, levanto, enderezo mi cuerpo, levanto mi cara, tengo una mejor mirada hacia donde Él me quiere llevar. La unción de Elohim que pudre todo yugo, como debemos moverla dentro de nuestro corazón y clamar al Ruach HaKodesh, que la unción que ha sido puesta en nosotros fluya, rompiendo todo yugo del diablo y a Satán, y estableciendo los diseños del reino sobre nuestra vida. Pero la unción es una palabra envejecida en nuestras mentes religiosas, y no llegamos a vivificarla por medio de la revelación, y andamos el yugo sobre nuestro cuello, y así podemos pasar 10, 20 y 30 años que la ignorancia y la rebeldía y la obstinación matan. La humildad, la revelación y la comprensión nos liberan. El deseo de tu Creador, porque usted es un ser creado, alguien lo creó, y el deseo de tu Creador es hacerte fructificar, es hacerte multiplicar. Así que el lunes, fructificación y multiplicación. Y continúa el verso en Joel 2, en el verso 25, y os restituiré los años. Ve, Él te va a restituir el tiempo. Ay, este es el tiempo en el que yo puedo decir: todo lo que no logré en años anteriores, tú me lo vas a restituir. Y no es solo restituir cosas materiales, no es solo restituir dinero, promociones o éxito, es restitúyeme toda la unción que estos años anteriores, por dolor, por soledad, por quebranto, no he podido incrementar. Restitúyeme la unción que por ese dolor, que por esa pérdida dejé de incrementar en mi vida, por ese fracaso que me ha llevado a paso lento, por ese dolor que me ha costado digerir, por este cambio en mi vida que yo no esperaba y vino de forma tan violenta. Restitúyeme los niveles de unción que no había podido trabajar en años anteriores. Restitúyeme, no
no solo valores materiales, humanos, sino hablemos de los espirituales, de los que tienen trascendencia también eterna. Y Él os restituirá los años, el tiempo. Y usted dice, ay, ¿cuánto tiempo he perdido? Si te duele haber perdido el tiempo, busca a tu Creador, que Él quiere bendecirte y restituirte todos los años que en tu pecado, en tu ignorancia, en tu desidia espiritual no lograste cosechar. Pero Él es un Padre benévolo y te tiene guardada la cosecha para ese momento en el que tu corazón entiende que eres bendecido, multiplicado, fructífero y restituido. Cuando uno entiende, no es solo saber, así como que ese conocimiento, es entender aquí en tu ser espiritual. Es una luz, una fuerza, una valentía, una confianza, una fe que se vuelve un imán que atrae todo aquello que está llamando. Porque aprendimos de nuestro Elohim que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en medio de la pobreza llama la abundancia, en medio de la enfermedad llama la salud, en medio de la destrucción llama la restauración, porque Él no anda perdiendo el tiempo hablando de lo que es, sino que Él llama lo que Él quiere para nosotros: salud, restauración, prosperidad. Y llamo esas cosas obedeciendo al ejemplo que Él nos ha enseñado. Os restituiré los años, el tiempo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Cuántas cosas emocionales y espirituales han venido devorando nuestra fe, devorando nuestros años, devorando nuestro propósito, devorando nuestra familia, devorando nuestros anhelos, devorando nuestras herencias, devorando todo alrededor de nosotros, sea en forma de oruga, el saltón, el revoltón, o sea ya en forma de langosta, que son capaces de devorarte campos enteros en un tiempo récord. Pero Él pone la máxima devastación de una vida y dice: yo soy capaz de restituirte todo eso que el demonio te ha devorado. Soy capaz de hacerlo, quiere hacerlo, y solo necesita que nosotros nos conectemos, nos unamos, nos enlacemos a su buena voluntad y no tengamos pensamientos diferentes a los que Él tiene. ¿Me doy a entender? Mucha gente oye la palabra, pero no va, no se conecta. Mucha gente oye el mensaje, pero no se enlaza, no se amarra, se estaca, no se clava ahí. ¿Me doy a entender? Ese clavo no une, porque oyen perezosamente, porque oyen desganadamente, porque oyen como oír llover. Ahí está el, pero no tiene significancia. Pero cuando está la Bab, cuando te enlazas, cuando te enganchas, cuando el clavo hace su función en nosotros, cuando la estaca, que es Yahshua, hace la función en nosotros, entonces nos conectamos de verdad a su palabra y decimos: sí, amén, hágase conmigo conforme tu palabra. Estoy conectada, no estoy divorciada, no estoy separada, no hay abismo entre Él y yo. La escalera nos ha unido, esa escalera que une cielo y tierra. Y abro el corazón y digo: todo es posible para el que puede creer. Todo es posible para el que puede creer. No voy a limitar a mi Elohim. Él puede y quiere restaurarme los años y todo lo que implica en esos años. Situaciones nuestras, una voluntad débil, sin ánimo, sin fuerza. Todo lo que se comió la oruga, chiquita, se fue comiendo.
como le digo, a veces un dolor que no logramos procesar rápido, que nos dura años, un luto. Porque vuelvo y repito, sí hay luto cuando perdemos a alguien o algo, una relación, pero la palabra nos advierte en Isaías que el manto de luto es el que no podemos permitir, porque ya el manto de luto es una entidad demoníaca. Ahora el luto normal como humanos, ese es por supuesto que es humano, que es permitido, que es natural. El manto de luto no. Oír con ese entendimiento, Él me restituirá, me va a restituir todo lo que esa pérdida, ese divorcio, esa separación, esa amiga, ese amigo tan querido, ese socio, amigo, ¿verdad? Esos vacíos y que cuesta que los procesemos. El dolor de un adulterio, sea que lo hayas cometido o sea la otra persona, ¿cuánto me va a llevar procesar el dolor, el enojo, la rabia, la tristeza, la culpa, el si pude haber hecho más o el por qué hice esto? ¿Cuántos años puede llevarnos procesarlo eso? Y viene Elohim y no te saca así, pues ya perdiste. ¿Quién te mandó a estar 5 años ahí en ese dolor, en ese luto, que no salías de la misma cantaleta y de la misma lloradera, que detuviste tu vida por esa situación? Él no viene así a darnos con un garrote, sino que ese día que el corazón se humilla, ahí está Yahshua, no con garrote, diciéndote: aquí estoy esperándote para restituirte todo lo que no has cosechado en estos años por ese dolor, ese trauma y esa pérdida. Aquí te lo tengo guardado. Ese es nuestro Elohim, no un Elohim que está viendo cómo nos pone una zancadilla para que nos caigamos. Es un Elohim bueno que sabe lo que sembró en nosotros, su propio Hijo, su propia naturaleza. Fructificar, multiplicar, restituir es recuperar lo que se perdió, es cosechar lo que nunca pudimos cosechar, es experimentar la restitución plena de Elohim. Por eso en este 2026 usted declárese a sí mismo y créalo, que es un año de bendición y de restitución, que lo que parecía perdido será restaurado, que lo que estaba estancado va a comenzar a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, conexiones divinas que se van a activar y tu fruto maduro se verá multiplicado. Es que ese día sexto nos recuerda que fue la intención de Elohim bendecirnos. El profeta Joel nos asegura que su restitución está activa sobre nosotros. Así que puedo con toda fe en la palabra declarar: este es nuestro tiempo, este es nuestro año. Elohim quiere fructificar, multiplicar y que experimentemos restitución plena. No es por nuestra fuerza, es por su palabra, por su herencia. Cuando nos conectamos a su persona divina, nos conectamos a su herencia, nos conectamos a su palabra. Ay, estoy tan enganchada a Él con esa bab. Estoy clavada. Él está clavado en mí como ese clavo de la bab. Me doy a entender. Cuando estoy tan conectada, tan íntimamente enganchada y enlazada con Él, con su espíritu, con su palabra, me es fácil creer en ese Elohim que no me espera para darme de palos, sino que me espera para decirte: he aquí todos los frutos de las cosechas que no habías podido cosechar, las he guardado para ti, justo como le pasó a la tsunamita. 7 años de sequía, ella se fue, ella no aró la tierra, ella no la abonó, ella no sembró, ella no cosechó, ella no hizo nada. Pero cuando la conexión existe, cuando la Bab se mueve, justo cuando el siervo de Elohim está hablándole al rey del milagro de un niño
niño que fue resucitado, oiga, en los tiempos, en el Kairos de Elohim, en esas cosas que solo el Roa puede hacer. Está el siervo predicándole la palabra al rey y dándole testimonio. Fíjate que allá hubo una mujer que su hijo murió y y el niño resucitó. Y ahí así, calculado al segundo, entra la mujer de Sunem y dice: y he ahí la madre del hijo que estaba muerto. Ella es la mamá del hijo que había muerto y que te estoy contando que el poder de la resurrección lo levantó. ¿Ve? Conectados, enganchados, las conexiones divinas. Y el rey dice: ven, mujer, ¿hace cuánto que te fuiste? 7 años. Y da orden a los criados y dice: denle a ella, devuélvanle sus tierras y denle todas las cosechas que durante estos 7 años ella ha debido tener. Alégrense y gócense en su Elohim, que nos da la lluvia temprana y la lluvia tardía, que nos restituye todo aquello que no habíamos podido lograr si nos conectamos a su palabra. Y así hay gente que está: ah, sí, amén. A todos aplaudieron. Y ahí el canechito, les digo yo. Y ahí está el canechito. Conectarse. Oír con tus oídos espirituales. Oír con tus oídos naturales. Y lograr que la VAV, que la conexión sea real, sea auténtica, sea verdadera. Eso es vivir en otra dimensión. Es vivir en otro nivel. Yo antier estaba orando por una situación X. Y en medio de la oración, y yo me lo predico, antes de predicárselo a ustedes, yo me lo predico, el Espíritu Santo me lo predica. Y me dice el Espíritu Santo: ten paz. Hoy te voy a conectar con la persona correcta. Y uno así dice: estos son como vagos, ¿verdad? Como cosas, pero como yo me tiro. Sí, amén, yo declaro que tú hoy me conectas con la persona correcta y lo recibo y hago lo que la palabra dice, lo recibo y me gozo y me alegro y danzo, y no ha pasado nada, pero yo danzo y danzo y danzo. Pues no hacerte largo el cuento, así pasó. Así pasó. De la nada una llamada de 1000 años, de gente de 1000 años. Y yo digo, como decían los profetas: vive Yahweh, vive nuestro Elohim, que nos sigue hablando y sigue moviéndose en la medida en la que nos vamos abriendo a Él. Así que yo digo: este es mi año, este es mi tiempo, y yo llamo tiempos de restitución sobre mi vida. No depende de mí, de mi inteligencia, de mi sabiduría, depende de esa conexión que yo tengo con mi Elohim, con la herencia y con su palabra hermosa, esa VAV divina que vive dentro de nosotros. Esa VAV, ese gancho que une y conecta los planes de Elohim para que se manifiesten aquí en la tierra. Esa bendición del tiempo sexto es maravillosa. Fuimos creados súper bendecidos. Y si hay ejemplo hermoso de la restitución que debe animar nuestra alma y mover nuestra fe en la vida de Mefiboset, ver la vida de ese hombre, la forma en la que el Elohim le restituyó de una forma tan plena, tan completa, debe animarnos en nosotros, porque cada uno de nosotros ha sido o es un Mefiboset, un tullido, tal vez no de los pies, pero tullido del alma, un tullido emocional, un tullido incapaz de hacer que las cosas produzcan en sus manos.
Pero ese es el Elohim de restitución. Aunque Mefiboset temblaba y decía, ay, que no me encuentre, ay, que no me encuentre el rey David, ay, que no me encuentre, que no me encuentre, que no me encuentre. Huía de la persona que sería el instrumento para ser bendecido y restituido. Y a muchos de ustedes les pasa. Huyen del Espíritu Santo, huyen de Elohim, huyen de la palabra, cuando es la única que puede darles las bendiciones que ustedes anhelan y necesitan, y que es primeramente conectarte con tu Creador, con tu Redentor, con tu Salvador, porque luego las demás cosas son añadidas. Lo encontramos a Mefiboset viendo en Lodebar, y vemos cómo en su historia pasa de vivir en una tierra desértica a la misma mesa del rey. Mefiboset es hijo de Jonatán, amigo fiel de David, y es uno de los retratos, vuelvo y repito, más poderosos de restitución por gracia en la Escritura. Ahí usted en 2 de Samuel 9, lo puede leer en su casita también, habla de una vida marcada por la pérdida, una vida marcada por el dolor, una vida marcada de una forma tremenda. Mefiboset, y quiero que nos ubiquemos en él, era nieto del rey Saúl, heredero legítimo de los privilegios reales. Sin embargo, su historia cambió abruptamente. ¿Cuántos de nosotros, cuando la mamá nos recibió, el papá nos recibió, este niño tiene todo para ser un triunfador, esta niña tiene todo para ser una triunfadora? Sin embargo, si seguimos su historia, vemos que ese niño o esa niña que tenían todo para triunfar no lo hicieron. Se quedaron como flechas a mitad del camino. No progresaron, no maduraron, no alcanzaron el éxito, no lograron llegar a la cima o al punto de éxito. En medio y en nuestros corazones siempre se esconde un Mefiboset. Todos nacimos con oportunidad de poder avanzar. A los 5 años, en la vida de Mefiboset, de forma abrupta y violenta, su nodriza lo deja caer en un arrebato de miedo, de temor. El rey Saúl y su hijo Jonatán han muerto a manos de los filisteos. Así que ya saben, la costumbre era la invasión a las ciudades, y los primeros que asesinaban eran los linajes reales, ¿verdad? Cuando la nodriza oye la noticia de que padre y abuelo han sido muertos, la nodriza quiere proteger a Mefiboset y sale corriendo, y en la huida se tropieza y deja caer al niño y lo deja lisiado de los 2 pies. La nodriza quería hacer algo correcto, pero cuando no hay dirección, en 2 de Samuel 4:4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Una vida, como les digo, marcada por el dolor, por la pérdida, por la caída del pedestal en donde estaba. Perdió a su padre, a su abuelo en un mismo día. Perdió su identidad, su herencia y su futuro en un solo día. Esa sí fue una hiper ultra mega pérdida y caída. Fueron eventos trágicos que marcaron su vida y lo dejaron lisiado de sus pies. Pero no solo de sus pies, quedó lisiado de su alma. Perdió su identidad, perdió su herencia, perdió su nombre, perdió su futuro. Era completamente trágico. Tuvo que vivir escondido, con miedo, porque creía que David un día vendría para matarlo. Después de todo, su abuelo, el rey Saúl, lo había perseguido
tiempales para matarlo, para eliminarlo. Posiblemente ese miedo en Mefiboset, que era un niño, creció a los cuentos de los siervos, a los cuentos de los criados, que le contaban la forma en la que Saúl, con odio, con violencia, trataba de matar a David. Así que Mefiboset dice: David va a buscarme y va a vengarse de todo lo que mi abuelo le hizo y va a matarme. Así que él crece creyendo una mentira, y esa mentira lo gobernó y lo sumió en la más terrible pobreza que se podía vivir. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Al igual que Mefiboset, han habido cosas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que nos han marcado: humillaciones, pobrezas, tratos diferentes de nuestros padres, violaciones, incestos, pérdidas de herencias, cambios negativos de estatus, accidentes brutales, violencia intrafamiliar, tantísimas cosas que pudieron haber ocurrido en nuestra infancia y que definitivamente nos han marcado y han provocado una herida, un trauma, un bloqueo, y hemos concebido el mundo a través de ese dolor del trauma, porque el ser humano es así, su cosmovisión es afectada por aquellos eventos dolorosos, traumáticos, y empezamos a ponernos los anteojos o la cosmovisión, viéndolo todo a través de ese dolor. Si un hombre abusa de mí a una edad tierna y aquel acto de violencia sexual puede dejarme a mí con una incapacidad para desenvolverme saludablemente en el ámbito sexual. Puedo tener traumas, puedo tener rechazos al sexo masculino, puedo tener rechazos a la autoridad. Pueden irse esos fragmentos del alma por muchísimas situaciones, sea que el violador sea alguien cercano, como el abusador sea alguien diferente. Causa estragos dentro de una persona que nos dejan lisiados, como estaba Mefiboset. Segundo, también nosotros creemos a las mentiras del sistema de Satanás. El sistema dice: no vales, no puedes, no lo vas a lograr, no lo intentes. Mira, Elohim te castiga, Él no te va a dar nada, realmente no eres lo suficientemente bueno para merecerte esto, tú no te lo has ganado, tú tendrías que sufrir más. ¿Por qué Elohim te daría a ti en un año lo que no le ha dado en 20 años a la otra hermanita y al otro hermanito que anda la aureola sobre la cabeza y ya le salen las alas en la espalda? Y viene esas mentiras, que así como Mefiboset creyó a las mentiras de los criados que lo llevaron a vivir en Lodebar, una tierra desértica de miseria, de donde no vales nada, así nosotros, viene una nodriza, nos deja caer, creemos mentiras que nos dicen que el fulano, que esto, que lo otro, que tu mamá no te quería, que tu mamá o tu papá te hicieron esto, lo otro, y venimos creyendo esas viejas anécdotas familiares que a veces nos marcan de manera tan negativa. Así venimos también y creemos que nosotros no valemos lo suficiente como para ver esta bondad de Elohim sobre nosotros o sobre nuestras familias. Cuando todas estas mentiras se acumulan, la vida se vuelve paupérrima. Esa mentira de nada se puede hacer, nunca vas a llegar a nada, mejor estate quieto, y todos esos pensamientos aquí atrás nos hunden en arenas movedizas, en pobreza integral, y nosotros mismos nos arruinamos la vida. Igual, muchas caídas nos ocurren por culpa propia y muchas otras no ocurren porque nosotros hayamos tenido una acción, como en el caso de Mefiboset, sino por crisis ajenas que nos alcanzan. Estábamos en medio de algo o de alguien y sus decisiones y sus acciones nos alcanzaron negativamente. Un hijo queda entre mamá y papá
entre sus enojos, entre su violencia, entre si papá golpea a mamá, pero todo se arregla con un ramo de flores o una salida a comer. Y estamos ahí en medio, entendiendo una distorsión del amor, una distorsión de la autoridad, una distorsión de lo que es la relación hombre-mujer dentro del matrimonio, y vamos creciendo y vamos llenándonos de esa forma de ver la vida, de entender el matrimonio, de entender las relaciones. Cuando tengamos las nuestras, vamos a ir a hacer exactamente lo que vimos hacer en nuestros núcleos familiares, si no hay intervención de la lámpara de la palabra en nuestros corazones. Entonces, muchos de nosotros también hemos quedado lisiados emocionalmente, desarrollando malas relaciones amorosas, lisiados en nuestra inteligencia emocional, retraídos, con miedo a la gente, con miedo a amar, sudando calenturas que no eran nuestras. Quedamos atrapados en los problemas de nuestros padres, en los fracasos de nuestros padres. Sin duda el carácter de mamá y de papá te afectaron porque son nuestros mentores y en lo natural son nuestro origen. Las malas palabras, las burlas, las comparaciones, las exhibiciones públicas, que cuántos de nuestros padres creían que la exhibición pública era educación. Eso es deformación y destrucción de la autoestima de una persona, porque en efecto nos castigaban, no nos corregían, porque uno quiere corregir una actitud en un hijo que ama, pero el castigo solamente lleva la intención de infringir dolor sin intención de hacer el trabajo de corregir la conducta. No, yo soy buen papá, tráeme la fa, y ahí lo dejo. No, si eso es lo más fácil, agarrar una fa o tirarle una chancleta, un zapato, cipote, eso es lo más fácil. Eso es lo que hacen los padres que castigan. Pero los padres que quieren corregir una conducta son padres que oran, son padres que conviven con sus hijos, son padres que cuando su hijo comete un error se toma el tiempo de ayudarle a entender el error que cometió. Tiempo de ayudarle a entender el error que cometió. Porque si usted le da pao a un niño y él no ha entendido ni comprendido, usted está golpeando su carne, pero usted no llegó a corregir conducta. Uno se toma el tiempo de decirle: esto fue con la palabra, estas son las cositas que tenemos que corregir, y la palabra dice que la vara de la corrección le dará sabiduría al muchacho. Tarará, fra, lo deja su ratito, no se deja que se duerma, porque es una evasión de lo que usted acaba de hacer. Se queda, usted espera, llega, ora con él, ora por él, lo abraza, lo besa, le reitera lo valioso que es, lo amado que es. Y cerramos en abrazos y besos. Pero eso es lo más fácil. La voladora tenían una puntería bárbara. Eso es lo más fácil. Pero corregir un hijo es amor, es tiempo, es dominio propio. No es: ¿cuántas veces te he dicho? Es que hay que corregirlo es a usted, mijito, primero. No se corrige con gritos, ni con violencia, ni ofendiendo, ni humillando, ni comparando, que es lo típico que los papás hacen. Mira a tu hermana, rapidito de la tarde, y mira a vos. Tu hermana es tu hermana y él es él, punto. Pero ahí venimos comparando, vamos creando rivalidades y nos metemos a las competencias del sistema que nada bueno nos dejan. Ese era un comercial para los papás. Entonces, quedamos nosotros en medio de los pleitos o de la violencia de nuestros padres, sufriendo las consecuencias de la violencia. Hijos que crecen viendo que papá golpea a mamá o que mamá golpea al papá. El quebranto dentro de ellos es impensable. Eso es una cosa dolorosísima. Se fragmenta el alma en cuanto a saber 1000 pedazos.
Papás que han sido viciosos, sea droga, sea alcohol, sea vicio de cualquiera. Porque hoy los vicios se han multiplicado desordenadamente. Nos quedamos en medio de la mala administración de nuestros padres. Nos dieron un fin de semana a todo dar, pero nos mataron de hambre los 15 días después. Nos llevaron de vacaciones sábado y domingo, pero dice, fíjate cómo fuimos de viaje, no te vamos a comprar los tenis. Ay, fíjate que nos gastamos todo, porque como en el viaje se nos arruinó el carro y tuvimos que ir al taller, pues no te voy a comprar los útiles. Y quedamos atrapados en las acciones. Vivimos las consecuencias de las acciones de otros también. O sea, póngale que la vida es que nosotros cometemos errores por nosotros mismos y también vivimos las consecuencias de aquellos que debían protegernos y deberían cuidarnos, y resulta que más bien nos dañaron y crearon problemas dentro de nuestro propio interior, y eso nos alcanza y nos marca de manera negativa. Lodebar es un lugar sinónimo de pobreza, sinónimo de olvido. Así que Mefiboset termina viviendo en Lodebar, un lugar cuyo nombre significa sin pasto, sin palabra, sin provisión. Era un sitio de extrema pobreza, sin recursos, un lugar de aislamiento, sin comunicación, viviendo en el anonimato. Entonces debemos nosotros tener en cuenta que este Lodebar representa el estado del alma, cuando una persona se autocondena a sí misma a vivir en el olvido. Quiere olvidar lo que pasó con su abuelo, con su papá. Quiere olvidarlos porque lo va a conectar rapidito con David, y él está muerto de miedo que el rey David lo vaya a encontrar allá en Lodebar, que quedaba en la punta del territorio del diablo, porque cuando David lo mire lo va a matar y se va a ensañar y se va a vengar de todo lo que su abuelo le había hecho. Entonces este aislamiento pesa mucho en el corazón, en ese deseo de olvido como una forma de aliviar el dolor. Ustedes saben que la mente se autoprotege y a veces aún en lo natural olvidamos ciertos eventos y cosas traumáticas que nos pasaron en la vida como un mecanismo de defensa. Si el olvido no duele, un abuso, un manoseo, una cuestión que queremos olvidarla. No puedo lidiar con eso, no tengo la capacidad para lidiar con eso. Así que un instinto de supervivencia, un mecanismo del alma, es el olvido. Lo tiro en el cuarto de atrás. La verdad es que el olvido realmente no existe, está desde atrás, y desde ese cuarto oscuro, con una herida abierta, con ese divorcio, con ese adulterio, con ese trauma, cualquiera que haya sido en tu vida, está desde allá comiéndote la vida misma, porque el Padre no quiere que olvidemos estas cosas, sino que quiere sanarlas para que seamos libres y pueda mejorar nuestra autoestima. Y cuando nos diga, hijos amados y bendecidos, nosotros digamos, sí, amén, aquí estoy, ¿verdad? Y no que cuando Él diga, hijos amados, bendecidos, uno quede, ¿a quién será? ¿A quién será? Porque no te identificas con eso. Él quiere sanar esos quebrantos del alma, porque implica sanar autoestima, implica recuperar identidad, implica entender tu valor, y eso es un buen fundamento para que tu hipóstasis, tu fe, se mueva y crezca, porque tú sabes que mereces eso, no por quien tú eres, sino por tu Creador y por lo que Él ha hecho en tu vida. Este fue tu programa Mensajes que Cambian Tu Vida. Nos gustaría saber de ti. Puedes visitarnos en el barrio Guanacaste, Tegucigalpa, Honduras. Nos reunimos los días lunes a las 6 de la tarde, días miércoles 5:30 de la tarde y días sábados a las 4 de la tarde. Síguenos también en nuestras redes sociales. Allí encontrarás toda la información que necesitas saber acerca de nosotros, además de mucha palabra para tu edificación. Somos Palabra Revelada.